Hoy Trinchera presenta las noticias que no te pueden faltar para arrancar tu día. A todo periodismo en ATP. Bien, ya seguimos. Quería arrancar con la temperatura y no la tengo. No dijiste la temperatura, pero primero, antes de eso, señora Delfina Benese, hoy es el día del reportero gráfico a raíz del asesinato a José Luis Cabezas en Pinamar, el fotógrafo de la revista Noticia, Sí. aquel que saca esa foto histórica, Chabrán, y es asesinado de 2 balazos por parte de 2 personas, obviamente todo en un marco de una red de Chabrán, de todo lo que es el comercio dentro de nuestro país. Hubo todo Sí, la corrupción menemista, Sí. ¿no? En esas épocas, están ahora, ¿no? Estos que dicen la libertad, hacer los anticorrupción, los antiestado, que veneran una época donde la corrupción, el ataque a los periodistas era moneda corriente. Si hay alguna coincidencia con la actualidad, es pura, no es nada de coincidencia. Y termina todo, obviamente, en un asesinato, en un crimen contra el reportero Cabezas, que solo estaba ejerciendo su oficio, y que Chabrán, como parte de los negociados que transaban, negociaban y tenían acuerdos bastante oscuros y desconocidos por la sociedad, al ser expuesto, bueno, claramente tuvo una repercusión de esta magnitud. Después Chabrán supuestamente se suicida, es algo que Recordemos que se sabe, pero el no se asesinato conoce. de Cabezas hace un gran levantamiento en torno al pueblo, de encarnándose con la causa Cabezas, de grandes movilizaciones. Esto hace como consecuencia que todo lo que son los juicios tengan unos tiempos más acelerados de lo habitual. Recordemos la justicia con los tiempos que generalmente requiere, y con una presencia en la calle del pueblo acelera esto, se llega a un veredicto, se define a Chabrán como uno de los responsables y se le da una condena que termina, como decía Delphi, con su supuesto suicidio. Su suicidio, Vamos a decir, para no entrar en términos. En conspiraciones. Y que además está Gregorio Ríos, jefe de la custodia del empresario Chabrán, a quien también estuvo detenido. Así que siempre no se olviden de Cabezas, como era la consigna en ese momento, y acá no nos olvidamos de Cabezas. Así es. Ahora vamos a pasar, si les parece, ahora sí, a hablar de lo que fue el día de ayer, tanto de un lado como del otro de las paredes del Congreso de la Nación, porque pasaron cosas de ambos lados y obviamente tuvo repercusiones y fuertes dichos, fuertes declaraciones también de ambos lados del mostrador, podríamos decir, de lo que es el gobierno nacional y de lo que fue este gran paro con muchísima participación, no solo del movimiento obrero organizado, sino de gran parte de la ciudadanía molesta, indignada, enojada y preocupada por la situación también. Antes de ir a las voces que vamos a escuchar ahora, un paro que llevó sus semanas de articulación, ¿viste? Veníamos de ciertos enunciados de por qué lleva tanto. Bueno, para generar este armado y esta convocatoria tan masiva, llevó sus tiempos y llegamos a un 24 de marzo. Sigo con el marzo. 24 de enero, como decía Delphi, no solamente con el movimiento obrero organizado, sino también con un gran caudal de pueblo acompañando los reclamos y también haciéndose presente porque este DNU y tanto la ley Ómnibus afectan también a todos los individuos de la nación, porque lo veíamos sobre todo en el después del fin y de la desconcentración de la movilización. Los que seguían ocupando las calles era tal vez este pueblo no encolumnado no organizado. No encolumnado de banderas, pero siguiendo manifestando delante del. Fue una movilización del corta, Congreso, digamos, duró poco tiempo por el paro que comenzaban a hacer los trabajadores de los trenes y del transporte público en general. El de tren comenzaba a las 5 de la tarde, lo que hizo que rápidamente se comience la desconcentración en las puertas del Congreso y toda la gente que se rodea por allí. No hubo, la verdad que le quedó corto, no sé, el protocolo antipiquete a Bullrich. Claramente, nos lo decía el Tano Catalano acá, la masividad
rompía, ¿no? Con muchas lógicas de represión que pensaban, y eso se vio muchísimo en el día de ayer, donde la policía tuvo muy pocos momentos, digamos, de tensión. Uno de ellos, por ejemplo, fue grabado por las cámaras de C5N cuando atacan a el ministro bonaerense Gabriel Catopodis, y algunas otras situaciones, pero no hubo una búsqueda de enfrentamiento como intenta siempre buscar la policía, más con las amenazas que venía trayendo no solo la ministra Patricia Bullrich, sino también el presidente directamente Javier Milei. Sí, lo que veíamos ayer en torno de cómo se iba distribuyendo las diferentes columnas en torno, partiendo más de la 9 de julio y hacia el Congreso, veíamos una policía no desorganizada, pero en términos de, al tener varios frentes, no poder abarcar esto de tratar de dejar una calle para la circulación, que eran más sus objetivos, por lo que podíamos ver. Entonces no podía abarcar la inmensidad de la movilización y obviamente no estaba la definición, o eso no se vio, de reprimir, más allá de escenarios, como decía Delphi, de Catopodis. Así que tuvimos una movilización ordenada, sin conflictos y con el pueblo volcado a las calles. Así es, así que vamos a escuchar en primer lugar lo que fueron las palabras de Pablo Moyano, uno de los líderes, digamos, de la CGT, particularmente quien encabeza el sindicato de camioneros, que estuvo muy presente en el día de ayer. Recordemos, la CGT es, junto a la UTEP y a las dos CTA, quienes convocan a esta movilización, a este paro general que se le realizó ayer, el primer paro general al gobierno de Javier Milei, que lo encabeza principalmente los gremios y sindicatos de los trabajadores. Esto decía Pablo Moyano en el escenario donde estuvo realizándose el acto, en el que también hablaron Héctor Daer por parte de la CGT, Tati Almeida y otras figuras. Pero esto decía Pablo Moyano, que trajo mucha repercusión, que lo vamos a estar hablando. El presidente en forma risueña por un periodista riéndose decía que al ministro de Economía, por las medidas que estaba tomando, hay que llevarlo en anda. El mismo ministro de Economía, que fue socio de Macri, que fugó 45.000 millones de dólares, que tendría que estar desfilando por los tribunales, dando explicación. No dice el presidente que hay que llevarlo en anda. Y yo le digo a miles de compañeros que si llevan estas medidas económicas de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes no van a llevar en nada al ministro, pero para tirarlo al riachuelo, para que cambie este modelo económico. Bueno, acá lo escuchamos a Pablo Moyano en un extenso discurso que se realizó en el día de ayer, donde también escuchándolo podemos ver un desarrollo también de lo que llevó esta convocatoria, de por qué hoy el pueblo se encuentra en la calle, y también los puntos de la ley ómnibus que van en contra del pueblo. Después, obviamente, el gobierno de Milei, sus voceros y sus figuras más representativas, y La Nación Más, toman solamente este clip para... Igual yo lo banco, lo que dijo Moyano. Para... Yo lo banco totalmente. Lo que ellos desprecian, yo lo reivindico. Esto, digamos, se ha planteado un escenario de muchísimo enfrentamiento. Ellos tratan a gran parte del pueblo argentino de orcos, de planeros, de inútiles, de vagos, y se tienen que bancar también una respuesta, en este caso por parte del sindicalismo, a ver si se la bancan, donde realmente están haciendo desastres con el pueblo argentino, y tendrán que bancarse, como siempre sucedió en la historia, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, las consecuencias de eso. Sí, ayer, por ejemplo, la teníamos a Tati Almeida, también una de quienes habló, diciendo las locas, recordando de cómo las nombraban en su momento, y hoy el periodismo y gran parte del arco político nombrando como orcos, haciendo ciertos paralelismos. Pero bueno, el gobierno se ata un poco de este enunciado de Pablo Moyano para de lo único que hablar de la movilización es de la violencia que sí, igual una deslegitimación total. Esto que decíamos como chiste antes, digo, el gobierno salió a decir que había 40.000 personas en la movilización, que todo, o sea, digamos, la línea de los voceros, como decía recién Mati, fue de salir a decir no hubo nadie acató, el paro fue nulo. Que también igual estaba partida esa línea del oficialismo en términos de... Había un sector que hablaba de 40.000 y había otro sector que enunciaba la masividad del hecho en sí del paro de ayer. La vimos a Patricia Bullrich caminando por Flores, o sea, tierra, capital, nación del trabajo no registrado, digamos. Eso lo estamos todos de acuerdo, ¿no? Estado separatista del trabajo no registrado. No, pero digo, Flores, digamos, uno sabe
que ahí hay muchos talleres, que hay poco trabajo registrado, y fue a pasearse por ahí a anunciar que era poco el acatamiento al paro, porque ahí estaban todos trabajando. Sí, Patricia, porque no están en blanco, y la gente que no está en blanco los amenazan con echarlos, se adhieren a un paro, digamos. ¿Nunca laburaste en negro, Pato? No. Claramente. Pero bueno, la realidad es que el paro tuvo un alto acatamiento en aquellos trabajos donde no tenés un arma en la cabeza a cambio de no participar. Y por el otro lado, la movilización fue innegablemente masiva, lo cual rompe también con esto de no todo puede ser relato. Vamos a escucharlo igualmente a Javier Milei, que hizo un vivo. Recordemos, a mí ayer, este dato está medio borrado. Claro, Milei. no, Milei, para mí analizar esto es interesante porque Milei aparece en los medios, en algunas radios, en forma de llamado y da alguna respuesta, lo vemos en Twitter, también esbozando sus opiniones. Pero no da la cara. No da la cara generalmente desde que es presidente, vimos la cara en Davos y en alguna entrevista, ahora no recuerdo bien, cuando empezó su gobierno, capaz, pero esta es la segunda o tercera vez que pone la cara desde que comenzó su gobierno. En una entrevista Sí, tuvimos la conferencia de prensa. Tuvimos la conferencia de prensa y sí, Davos, no hubo mucho más. Y esta nota que es a una periodista extranjera, entiendo. Esta nota que sí es audiovisual, donde sí le vemos la cara en el día de ayer, donde deslegitima el paro nacional y también donde confirma algo que acá hablamos, que era referido a lo que fue verdaderamente el número de la inflación, pero lo vamos a escuchar a Javier Milei porque a confesión de parte, relevo de pruebas, lo escuchamos al presidente de la Nación. Sin embargo, cuando uno mira los números de inflación de diciembre, con una inflación que osciló entre el 50 y el 54%, uno se da cuenta que ese 15.000% era posible si no era porque nosotros modificábamos drásticamente la política monetaria y fiscal. Está claro que es un paro de características políticas, es decir, nada tiene que ver con reclamos legítimos que pudieran tener los trabajadores, porque de hecho los propios impulsadores del paro lo han dicho y lo han partidizado de manera abierta. Eso es un tema no menor, y la verdad que en ese sentido los sindicalistas estarían jugando un rol por el cual no fueron elegidos, que es para hacer política. Política en el sentido, digamos, de jugar donde juegan los partidos políticos, no donde operan, digamos, los sindicatos. Ese sería un primer problema con ese paro. ¿Qué dice? Vamos por partes. Es muy difícil, dijo Jack el Destripador. Digo, no le iba a hacer el chiste. Vamos por partes, y más por el final. Esto del paro político, que es un paro de características políticas. Sí, Javier. Todo paro tiene características políticas. Javier. Y bienvenido a la Argentina, donde el sindicalismo ha tenido participación política desde su gesta misma y principalmente a raíz de su vertebramiento dentro del peronismo. O sea, lamento informarte. Ha levantado banderas. Claro, acá el sindicalismo es político en todos lados, pero acá es partidario también. O sea, bienvenido Milei a la Argentina. Y después confesando que la inflación de diciembre fue entre el 50 y el 45-50%. Lejos, el doble, si se quiere, de ese 25% que vimos en los datos oficiales. Pero bueno, partiendo de esto, que si no estaba el gobierno iba a ser de... O sea, reafirmando esa idea que dijo cuando asumió de que la inflación iba a ser de 15.000% si seguíamos como estábamos, y él planteando que gracias al gobierno no es de 15.000 sino de 50. Sí, rara la postura. Pero bien, tuvimos a... Y la cara también, ya que hablamos de que no mostraba la cara medio de los que están en el YouTube lo habrán visto, ido, está como ido Javier Milei, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque nos importa sus dichos políticos. Así es. Pero bien, una línea que expresa Javier Milei en esta entrevista, pero que más o menos atraviesa todo el sector, tanto de La Libertad Avanza, del oficialismo, como también sectores del PRO, ¿no? Que hoy están en esta alianza. Según ellos, dialoguistas. Otros le podríamos decir vendepatristas. Sí, pero esa fue un poco la línea del gobierno en el día de ayer. También lo tuvimos, leí a Marra, que había que el día de ayer se trabajó el doble. Porque hay que trabajar por los que no trabajan. A mí me gusta que salió Lanari, vocero presidencial, o sea, de la parte de comunicación, junto a otros, a decir la cantidad de plata que se pierde, en todo esto lo dijeron ellos, ¿no? En sus palabras, por el paro. Loco, ¿no era que los inversores, el mercado,
la mano del mercado, es la que genera riqueza. Y no Si los los trabajadores no generan riqueza, ¿por qué cambia entonces todo un paro? Después la Nari salió a decir, la plata que se perdió en el día de hoy, o sea, por el paro de ayer, se podría invertir en hospitales, escuelas. ¿Con dónde? ¿Dónde sí anunciaron y confirmaron la suspensión total de la obra pública? A la que escuché que estaba no a favor del paro, pero diciendo, y sí, la gente obvio se va a manifestar si la cosa no está bien, es a Lilia Limón. Sí, Lilia. Lilia que a veces la hacen callarse, pobre Lilia. Y quien volvió también, y no lo pudimos hablar estos días. Volvió Iñoki. Volvió Iñoki, que Volvió se fue de la Iñoki. gran casta. Sí, se fue a la gran casta y volvió. Y volvió. A los medios. Y volvió recargado, bardeando el paro, diciendo que todos los argentinos estuvieron trabajando También ayer. qué vergüenza ser feminista, dijo o algo así. Sí, de paso se la tiró a las feministas por lo de Uma, que también obviamente lamentamos el asesinato de Uma. Ya hay 2 de los prófugos encontrados y apresados, pero bueno, salió Iñaki a decir dónde están las feministas. Y Kicillof. ¿Y dónde está ¿Y Kicillof? dónde está Kicillof? El nombre Bien. de mi próxima banda. Pero ahora bien. nos vamos a meter en la otra cara del paro, la cara verdadera del paro, la cara verdadera de la movilización, que es la cara de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores que participaron de este paro y que obviamente ahí estuvo Trinchera para conocer esas voces, conocer esos por qué, conocer esas historias de quienes participaron y de cuáles son los motivos políticos, Javier Milei, de la participación en esta movilización de este 24 de enero, la primera al gobierno de Javier Milei. Vamos a escuchar algunos. Arrancamos fuerte. La gran cobertura de Trinchera. Arrancamos con Roberto Salvarezza. Lo recordarán, les sonarán, ¿no? Expresidente de ITEC, de IPF Tecno. También ex ministro de Ciencia y Tecnología. No quiero decir mal porque no me acuerdo cómo se llamaba el ministerio en esa época, pero sí, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina, y que ayer lo encontramos en la columna de la que participamos nosotros, en la columna de Universidad Ciencia y Técnica, que estaba allí encabezando la columna y que hacía esta reflexión para Trinchera respecto de su participación en este paro. Bueno, yo creo que el modelo de Milei es un modelo colonial, no es un modelo neoliberal. Lo que está planteándose es la destrucción del Estado, o un Estado que no pueda controlar a las empresas que pueden venir a depredar nuestro país, depredar los recursos naturales y a su vez, en ese contexto de un país que va a primarizar su economía, que va solo a producir bienes primarios, el sistema de ciencia, tecnología y conocimiento no sirve para nada, no es importante. Y esto es a contramano de lo que hacen los países que él cree o dice admirar, ¿no? Porque Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, todos ellos apuestan a la ciencia y a la tecnología como el motor de las economías en este siglo XXI. Por lo tanto, claramente el proyecto de Milei no es el proyecto de los países prósperos, como habla él, sino de un país neocolonial. Ahí lo teníamos, al exministro de Ciencia y Técnica, bueno, hablando claramente sobre el impacto de esta ley ómnibus y del DNU en esta área. Sí, el dato, o sea, no el dato, no, la mirada en el sentido de la contradicción propia de este gobierno cuando siempre alaba los países, entre comillas, del primer mundo, en términos de sus economías, de su desarrollo, y cómo estos países, como enunciaba Estados Unidos y Alemania, son aquellos que más invierten más invierten en ciencia y tecnología. Sí. En términos como también esto de la soberanía nacional, que es también lo que nos permite la ciencia, es una profundización del conocimiento de nuestra extensión y de nuestra patria. También nos decía, bueno, Salvarezza, respecto de la necesidad, ¿no? O mejor dicho, la prescindibilidad, no me sale la palabra, cuando un país se primariza y solo exporta materia prima, como él mismo refiere acá, ¿no? Este sistema de colonia que nos quieren llevar de vuelta, no le sirve de nada a la ciencia, porque solamente vende sus productos primarios. Entonces, en ese modelo de país no hay lugar para la ciencia. La fuga de cerebros. Y la técnica, así es. Nos vamos a meter en otro, directamente de trabajadores, en este caso delegados del Molino Río de la Plata, ese molino que nos aumenta cotidianamente los precios y tiene un gran monopolio de lo que compras en el supermercado. Bueno, estos son trabajadores, no los dueños, ¿no? Claramente trabajadores de Molino Río de la Plata, que también le hablaban al micrófono de Trinchera comentando por qué su participación en esta movilización. La ley ómnibus viene para barrer con todos los derechos, de años de conquista, de lucha, y bueno, totalmente de acuerdo. Le pedimos a los diputados, a los senadores, a quien sea, que esto no puede pasar,
porque destruye todo, a los trabajadores los destruye. Y no solamente a los trabajadores, se mete con el tema de tierra, de patria, pone el cartel de venta a toda la patria. Gracias. Muchas gracias. Bien, del sindicato de alimenticios. Eran ambos compañeros que ahí estaban hablándole al micrófono de trinchera. Así es. Un poco también, bueno, desde este lado de la línea más, tal vez no como veníamos hablando de cine técnico Gonzalo Vareza, sino también en términos de lo que plantea la ley ómnibus y DNU, podemos agarrar a los trabajadores de Molino en términos de la apertura de exportación. Lo que te abre es que todos los productos alimenticios, en este caso que podemos decir de Molinos Río Plata, se vayan afuera y no queden para nuestra nación. Sí, y la situación concreta que pone en venta al país, sí, y además afecta directamente a la situación de los trabajadores. Ahora escuchamos, hablando de trabajadores, este es un sindicato muy fuerte. Está muy bueno lo que nos dice en este caso Marcela de Banco Nación, la que vamos a escuchar ahora, trabajadora, también nos de la bancaria, sí. De la bancaria, del vínculo que tiene el Banco Nación con las empresas y con el campo, por ejemplo. Y Marcela, que era la primera vez en sus 55 años de vida que participaba de una movilización y sintió la necesidad furiosa de estar ahí junto a sus compañeras y compañeros. La escuchamos también a Marcela. El Banco Nación realmente es una familia, siempre llega a todos esos lugares donde la banca privada no va a llegar porque no les interesa, porque tienen otro objetivo. Eso no está ni bien ni mal. Lo que me hace venir a defender por primera vez a todo el pueblo trabajador, porque ya te vuelvo a repetir, en 56 años la primera vez que marcho, es que tenemos que defender la importancia de la banca pública. Bueno, Marcela ahí nos decía esto, ¿no? Repetía varias veces que era la primera vez y cómo había la necesidad de defender el Banco Nación, que recordemos la ley ómnibus lo que hace es querer ponerlo en venta. Sí, privatizarlo. Sí, la posibilidad de privatizarlo. Un punto que fue muy discutido, digamos, justamente en las negociaciones entre sectores, el punto del Banco Nación estuvo siempre sobre la mesa, porque, bueno, hay quienes consideran que no se puede vender o poner en disposición de privatización a un banco histórico y rector en la economía argentina. También, y un paréntesis con esto, volviendo un poco a hablar de la ley ómnibus y algo que genera estos desencuentros de gran amplio sector de los diputados, es ir contra el sector bancario que tiene esta ley ómnibus, uno de los sectores más fuertes de no solamente de nuestro sindicalismo, sino también de nuestro ámbito más empresarial, ¿no? Y ahí hubo un gran revuelo en ese sentido, por esto que escuchábamos y que nos comentaba también en términos de lo no deficitario que es el banco y también prestamista de grandes empresas y campos de nuestra Argentina. El Banco Nación ahora está en stand-by, digamos, no se sabe bien qué es lo que va a suceder. Hubo cambios dentro de esto, planteando que el Banco Nación pase a tener un sistema mixto, pero que no se privatice totalmente, sino una privatización parcial dentro de la lista, ¿no?, del ARSAT y también quien nuclea las centrales nucleares, que también quedaron en esa lista de privatizaciones mixtas en el último proyecto enviado por Milei al Congreso. Dentro de eso, bueno, el Banco Nación queda muy desprotegido y con quien también hablamos es con quien es la dirigente, ¿no? Uno de los principales dirigentes del sindicato justamente de bancarios, la bancaria, ¿no? Un sindicato también muchas veces admirado por sus negociaciones, ¿no? Hace poco este señor anunció, ¿no?, el cierre de paritarias de 900.000 pesos de mínima para los trabajadores bancarios. Y en este caso, bueno, nos encontramos y pudimos hablar con Sergio Palazzo, no solo dirigente de la bancaria, sino también diputado de la Nación, por lo tanto va a estar votando este proyecto de ley ómnibus, que no solo nos dejaba este mensaje a nosotros, sino también a los legisladores, es decir, sus compañeros de trabajo. Por supuesto, oponernos muy férreamente y muy fuertemente a las 41 privatizaciones, en particular las que tienen que ver con el sistema financiero, el Banco Nación, el Banco Vice, la Casa de la Moneda y las empresas vinculadas al Banco Nación. También como parte del Poder Legislativo, ¿cuál es el mensaje que se espera de esta sesión maratónica que vamos a ver? ¿Y qué mensaje hay también para todo el pueblo que va a estar en las puertas esperando esa definición? El mensaje es claro, y es que la sociedad está mirando quiénes van a traicionar al pueblo y quiénes no. Así que yo les recomendaría que voten en consecuencia del bien común, de lo que necesita la sociedad, y también les recomendaría
a todos mis compañeros y compañeros que miren quién vota por la traición y quién se queda con los trabajadores. Bien, ahí lo escuchábamos. Fuerte, Palazzo. Fuerte en términos también. Y marcando un poco, y también es el objetivo de esta gran movilización nacional, aparte de decirle al gobierno que este no es el camino, también marcarle a los legisladores, que son los protagonistas de hoy, quienes van a definir si esta ley ómnibus avanza o no, cuál es el camino también. Y es lo que dice. Y que los estamos mirando. Y lo que estamos mirando, y lo dice acá el diputado, aquellos que vayan contra el pueblo serán traidores, y serán recordados, y serán nombrados. Pero ¿te parece, Delphi, ya aprovechando esto, meternos un poco en qué anda? Porque ya tuvimos esta gran movilización, este paro nacional. Y supuestamente hoy arrancaba la sesión maratónica. Claro, hoy arrancaba la sesión maratónica. Por eso hizo ayer el paro, porque el 25 se arrancaba a tratar el proyecto. Ya de spoiler, va a arrancar el martes, en teoría, sí, de la semana que viene, pero ponele. Los por qué. ¿Qué ha sucedido tanto el martes como el miércoles que ha decantado en que hoy no se esté sesionando y pase para el martes que viene? Nosotros pensemos que fuimos a la movilización, igual que gran parte del pueblo argentino, pensando que, al igual que los sindicatos, todos, ¿no? Pensando que en el día de hoy comenzaba la sesión maratónica para discutir la ley ómnibus con sus cambios, como decíamos, acordados, implementados por el gobierno de Javier Milei desde el 22 de enero, cuando se envió de vuelta esta ley con cambios acordados con los sectores dialoguistas, ¿no? Sí. Bueno, todos pensamos que iba a ser hoy la sesión. La cuestión es que no. ¿Por qué? Porque hubo cambios de último momento cuando se desató todo un intrínculo, le podríamos decir, dentro de, no solo dentro, sino dentro y fuera, que ahí está el problema de la Cámara de Diputados, cuando el dictamen fue firmado. En mayoría, también en mayoría con disidencias, es decir, con algunas diferencias. Después se firmó un dictamen en rechazo y otro dictamen. El martes. Esto fue el martes a la 1:40 de la madrugada. Miércoles a la madrugada, podríamos decir. Entre gallos y medianoche se firma el dictamen en el cual, bueno, pasaba a tratarse sobre tablas hoy el proyecto de ley ómnibus. Lo que sucedió es que cuando firmaron los diputados, firmaron una hoja en blanco, es decir, el dictamen no lo tenían ahí para leerlo, y es por eso también que durante todo el día de ayer tampoco la ciudadanía tuvo acceso a ese documento público que era el dictamen acordado entre distintos sectores de la Cámara de Baja. Yo me pregunto, o sea, totalmente ilegal. No quiero desconfiar, no es la palabra. Acusar a nadie. No, de los diputados, pero cuando decís firmaron un papel en blanco. Yo no sé si es literal. Yo no sé, o sea, la realidad es que el dictamen se firma, sí, porque no se votan los dictámenes, sino que se firman, y según la cantidad de firmas es lo que define cuáles de los dictámenes se van a tratar. Bien. Yo no sé bien qué firmaron, si efectivamente era un papel literalmente en blanco o no. La realidad es que después de firmar eso y durante el día de ayer no se dio a conocer porque empezó a haber cambios. Se habla de una reunión en la casa de Caram, uno de los diputados de La Libertad Avanza, donde se iban haciéndole retoques a ese dictamen, lo que generó que quienes habían puesto la firma para que salga este dictamen no estén de acuerdo con algunos cambios que se incorporaban, lo cual iba cambiando el termómetro, iba cambiando también algunos de los acuerdos que estaban hasta ahí, digamos, principalmente. Leamos, repasemos cómo quedaron los votos de ese dictamen también para exponer a los diputados. 55 firmas tuvo el dictamen de mayoría, sí, ¿no? De esos 55 estamos hablando de 21 firmas de los diputados de La Libertad Avanza, 20 diputados del PRO, 8 diputados de la UCR, 4 diputados de Hacemos Coalición Federal, el bloque liderado por Pichetto. Y también 2 diputados de Innovación Federal. Pichetto, gran protagonista del día de ayer. Uno justamente de los justamente uno de los enojados, por los cambios a posteriori que le estaban haciendo a ese dictamen, principalmente, al igual que otros que votaron a favor de este dictamen, que tenía que ver con la ley de zonas frías, de biocombustibles, cambios que realmente afectan, digamos, que negociaron para darles esa firma y que estaban dando el paso atrás. Digamos, también ahí está la mano de Caputo, a quien justamente la baja de muchos impuestos, él los tenía a consideración en el acuerdo para generar este 2.5 de superávit que le prometió al Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces, al haber cambios y a bajar esa recaudación, bueno, fueron muchas las tensiones y los desacuerdos en base a este dictamen. Acá un dato central, los 3 votos
que recibió este dictamen por parte de Claro. diputados de ex diputados de la Unión por la Patria, ahora parte de un bloque independiente, que responden a el gobernador Osvaldo Jaldo, Oscar Jaldo, se me fue el nombre, de Tucumán, que bueno, le dieron los votos para Osvaldo. este dictamen. Osvaldo Sí, lo que Jaldo. sucedió ayer también nos encontrábamos con la noticia, es la ruptura o la construcción de este bloque por parte de diputados de Tucumán que salen de Unión por la Patria y llegan a la definición del voto positivo a la ley Ómnibus, también por lo que se supo ayer, que es acuerdos que sucedieron entre Osvaldo Jaldo y el gobierno, porque recordemos ayer también lo que sucedió es que ya es un poco que lo hacen en exposición, o sea, no temen enunciarlo, es por ejemplo los tuits que lanzó Caputo. El tuit de Caputo. Donde hablaba que se citó que se encontró en realidad para definir un poco las partidas presupuestarias de las provincias y donde estaban viendo cómo iban a ordenar eso. Un poco diciendo, fíjense lo que hacen las provincias, porque amenazas y presiones directas. hoy estamos definiendo cuánta plata les mandamos. Es un poco eso. Y después nos vemos a los medios escandalizados. No, para nada. Porque imagínate si fuera peronista. La realidad es que, además de estos votos que tuvo el dictamen de mayoría, también tuvimos, como decíamos, los votos en disidencia, es Sí. decir, personas que están en desacuerdo con alguno de los puntos de la ley Ómnibus, que son más que aquellos que están de acuerdo con la mayoría de la ley Ómnibus. Es decir, le pusieron los votos, pero en gran medida en disidencia. Estos son 34, que son de estos bloques justamente dialoguistas, colaboracionistas, y que tienen que ver principalmente con desacuerdos en el aumento de las retenciones, en el sistema de actualización de jubilaciones, en el financiamiento político y en el mecanismo en el cual van a ser hechas las privatizaciones. Así que eso fue lo que trae más conflicto y lo que también generó que se termine pasando para el martes próximo, por ahora, la nueva sesión de la Cámara Baja para tratar esta ley Ómnibus, que no sabemos efectivamente si ya va a salir o no. Digamos, también tenemos que ver el efecto del paro de ayer. Yo creo Sí. que el paro de ayer también tuvo mucho que ver con esta pasar para adelante el debate en la ley Ómnibus, pues fue una marcha realmente masiva, donde los ojos estaban puestos en el Congreso. Un dato más a destacar, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que tuvo 45 firmas, por lo tanto es el segundo dictamen, el de rechazo es Claro, el porque acá segundo, tenemos, esto después va por órdenes. por cantidad de firmas. Claro. Bien. Así que se van a ir tratando primero el de mayoría con las disidencias y después, si no se llega a aprobar ese, pasarían al de rechazo, aunque bueno, veremos cómo sale esa sesión. Sí, también esto lo que nos deja con lo del martes, Sí. que se pasa el martes, que ayer en el día de ayer a la noche y hoy a la mañana ya algunos referentes del sindicalismo pasando por los medios hablaban que bueno, ahora quedaría también un encuentro, un diálogo entre ellos para un poco balancear lo que fue este paro nacional y definir qué se va a hacer de cara al próximo martes. No en términos, nadie lo pone en enunciación de otro paro nacional, sino, pero bueno, una movilización al Congreso para seguir con marcando un poco la cancha a los diputados. Veremos cómo continúa esto, digamos, esperaremos al martes a este debate, pero también el minuto a minuto de las discusiones respecto a la ley Ómnibus y el DNU, como por ejemplo, bueno, hoy va a estar Toto Caputo, que recién lo nombrábamos, Luis Caputo, el ministro de Economía, juntándose con referentes de las cámaras agrarias, industriales y de servicios para también discutir la ley, porque todavía no tienen el acuerdo de todos los sectores a los que la ley afecta, ya sea para bien o para mal, entonces siguen buscando esos acuerdos y esas negociaciones de cara a la votación. Para continuar también, y hablando del DNU en particular, también tuvimos la noticia de que el Fuero Nacional del Trabajo hizo lugar parcialmente al amparo de la CGT y declaró la invalidez de 6 artículos del DNU de Milei, principalmente los puntos referidos al pago de cuotas sindicales, a la extensión del horario de trabajo, a las convenciones colectivas de trabajo, al derecho a realizar asambleas y a la prohibición de tomar establecimientos durante protestas. Recordemos que lo primero que sucedió cuando se aparece el DNU dentro de la cancha es ya la justicia laboral había marcado esta parte del DNU
no puede pasar. Estaba con un amparo que hacía que no esté vigente todavía Claro. este apartado del DNU. Ahora la jueza de feria Liliana Rodríguez Fernández aclaró que estos artículos van a tener validez si es aprobado por ambas cámaras durante el periodo de sesiones extraordinarias. Es el primer fallo de fondo contra el decreto del gobierno que tiene 48 horas ahora para poder apelar. Recordemos que a la par de todo esto, los senadores de Unión por la Patria le pidieron a la presidenta del Senado, a Victoria Villarruel, que convoque una sesión para el 1 de febrero para tratar el DNU. Así que ahí veremos si recibe o finalmente el rechazo este DNU. Obviamente el bloque de Unión por la Patria lo convoca a esta sesión porque, entiende, tiene los votos, ¿no? Para rechazar el DNU, si no, que falta que busquen También una sesión y que no lo rechacen. Pero parecería que los votos van a estar para darle rechazo, por lo menos en la Cámara Alta, al DNU de Javier Milei. Sí, también recordemos, bueno, la ley ómnibus que se va a tratar posiblemente este martes, también marca uno de sus artículos que el DNU pase. Que el DNU quede aprobado. Que el DNU quede aprobado, que habrá que ver en esto de quienes firmaron que están en desacuerdo con ciertos puntos, y también ese es uno de ellos. Veremos. Pero bueno, se tratará también con la presentación de un proyecto de ley por parte del gobierno para restituir el impuesto a las ganancias, que ahora pasaría a llamarse impuesto al ingreso personal. Muchos trabajadores ahora podrían volver a tributar por el nivel salario. Recordemos esto, uno de los puntos. ¿Dónde está el muñón de Javier Milei? El muñón de Javier Milei. Digo, yo me amputo un brazo antes de subir impuestos. Ahora llamado ingresos personales, pero el impuesto a la ganancia volvería a aparecer dentro de la escena con lo que es quienes tengan que pagar ese impuesto son quienes cobren un salario de 1.350.000 pesos. Recordemos que en octubre fue ahora lo que fueron esas sesiones, con Massa como ministro de Economía, el impuesto a la ganancia se había quitado, quedaba un margen de trabajadores que los había cobrado, pero con un salario muy alto. Y Massa siempre tuvo, digamos, todo el Frente Renovador como una pelea muy fuerte con el impuesto a la ganancia, que hacía que muchísimos trabajadores dejaran de pagarlo. Ahora son 800.000 los trabajadores que vuelven a pagar este impuesto, pareciera, y quedaría... Pero lo escandaloso de esto, o sea, lo que levanta un poco es los dichos de Milei antes. ¿Cómo va a estar cobrando impuestos? Claro, Milei que votó a favor de la baja de contraimpuesto de las ganancias. O sea, ahí empiezan también las contradicciones. El tuit de Jorge Rashid, es muy bueno respecto de esto, grafica mucho la situación, que dijo que él se ofrecía voluntariamente como asesor de Milei para amputarse el brazo sin dolor. Porque Milei, como decíamos, dijo, antes de aumentar un impuesto me corto un brazo. Entonces Rashid, que es médico, por si alguien no se acuerda, dijo que él se ofrecía también para ayudarlo. Porque, bueno, promesas se cumplen, ¿no? Así que, bueno, por todos esos trabajadores que lo votaron a Milei pensando que iba a reducir impuestos, nada, acaba el regalito de Javier Milei, volviendo a poner el impuesto a las ganancias para muchísimos trabajadores. Así es. Ya pisando las 11 de la mañana se nos terminó la primera hora. Esto fue un poco... un resumen, un repaso de lo que fue el día de ayer en términos del paro nacional, el DNU. Después vamos a estar colgando algunas fotos y todo lo que fue la cobertura trinchera va a estar en nuestro Instagram, así que nos van a seguir y ponen la campanita que les avisa cuando subimos algo. Y siendo las 11, la tanda de la hora nos va a separar de la segunda hora de ATP y volvemos en la brevedad. Desde Tolosa, en Comunidad